La seguridad es uno de los temas que ha dominado la agenda que los partidos han llevado a esta precampaña, por un lado, y por otro también la violencia que no cede en este mismo periodo ha colocado nuevamente esta preocupación en el centro de la atención de todos. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor de la violencia que se recrudece? Lo vimos hoy, el fin de semana, el asesinato de una bloguera en Acapulco, de un candidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán, también 2 sacerdotes el fin de semana en Guerrero, al mismo tiempo que los precandidatos han puesto propuestas sobre la mesa, algunas muy controvertidas, pero que sí reflejan el interés o la preocupación que es uno de los temas centrales de los ciudadanos respecto al tema de la inseguridad en estas precampañas que están por concluir. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunos datos de contexto y declaraciones y propuestas de los precandidatos en relación con el tema de la seguridad para arrancar directamente aquí en el foro. El problema de la seguridad en el país ha ocupado un lugar prominente en la agenda que los partidos llevan al terreno electoral, tanto por la preocupación por el clima de violencia en este periodo en varios estados y su impacto en el comportamiento electoral y las preferencias. El gobierno ha dicho que tomará medidas y desplegado operativos en algunas de las plazas donde se disparan los índices de violencia, como en Baja California Sur, en una muestra de que la inseguridad es un foco de atención en el proceso y presumiblemente en el desarrollo de los comicios. Desde la precampaña que concluirá esta semana, el aspirante presidencial de Morena presentó al equipo que se encargaría de la seguridad nacional en el país en caso de ganar los comicios, junto con propuestas para atacar la violencia, entre ellas la creación de una Guardia Nacional y una nueva Secretaría de Seguridad Pública, cuyo encargado sería Alfonso Durazo. Al mismo tiempo, ha puesto sobre la mesa ideas controversiales como una amnistía para delitos relacionados con el narcotráfico, que desde el sexenio pasado se combate en una guerra encabezada por el ejercicio en las calles contra el narco. Igualmente, propuestas muy debatibles de dialogar con los capos de la droga, que en el último año han incrementado la lucha entre ellos por el control de las plazas. Por su parte, el precandidato del PRI, José Antonio Meade, ha ofrecido continuar con el combate a la droga y reforzar medidas para atacar las finanzas de los cárteles a través de la Ley de Extensión de Dominio para incautar sus bienes y mejorar el combate al lavado de dinero. ¿Cuáles propuestas son viables y cuáles no son realizables o riesgosas? El exsecretario de Seguridad Pública e integrante del Gabinete de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Hertz, dijo que el proyecto de Morena pasa por tener a un presidente que se involucre personalmente en la seguridad pública. La estructura que ha estado combatiendo el delito en los últimos 12 años ha sido francamente disfuncional y necesita de mejor coordinación. Respecto a la reactivación de la Secretaría de Seguridad Pública que plantea AMLO, el experto en seguridad Ernesto López Portilla dijo que es irrelevante, pues a pesar de que esa dependencia existiera en el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios se triplicaron en el país, y en cuanto a la Guardia Nacional, consideró que es una idea que no está fundamentada. Por su parte, Javier Oliva considera que las propuestas de AMLO son extraordinariamente riesgosas, complejas e implican pasar por reformas legales y constitucionales que no dependen de él, sino del Congreso. Sobre la propuesta de la amnistía a criminales, Oliva señaló que no es viable en ninguna parte del mundo. Ningún gobierno trata con criminales de ninguna manera. Como le decía en la introducción, muchas gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. La violencia no cede en el país en esta época de precampañas que concluyen esta semana. El fin de semana hubo el asesinato de 2 sacerdotes en Guerrero, incluso ya reacciones del obispo de Chilpancingo diciendo que él habla con los líderes de los cárteles locales para pedir que cuiden a la gente y se mostró favorable a este tipo de procedimientos. Al mismo tiempo, tenemos también el homicidio de un primo del presidente allá en Atlacomulco y también de un candidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas. La verdad es que son casos
los tres, incluso déjeme agregar el de una bloguera en Acapulco también el fin de semana, una bloguera que se dedicaba a hacer análisis y sátira política, y todos estos, quizá un común denominador, todos estos casos de los últimos 5 días, un denominador común, y es que se tratan de personas que rápidamente pueden alcanzar visibilidad y convertirse en delitos, digamos, de alto impacto por las personas que se tratan. No se trata, evidentemente, de decir que hay algunos que sean más impactantes que otros, sino que estos es más fácil que cobren notoriedad. Y ese parece ser un común denominador. Al mismo tiempo, el tema de seguridad, junto con lo que ocurre en la calle, ha ocupado la preocupación de los principales partidos que han llevado propuestas, especialmente respecto de este tema, a la arena electoral, algunas de ellas muy controvertidas, como las del precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que puso sobre la mesa amnistía e incluso un diálogo también con los capos de la droga, junto con otras medidas de seguridad, como la reactivación o volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública, desvincularla, como ocurrió al inicio del gobierno de Peña Nieto, de la Secretaría de Gobernación, y crear una Gendarmería Nacional que aglutinaría no solamente a fuerzas civiles, sino también militares. Al mismo tiempo, hay sobre la mesa las propuestas también del candidato del PRI, José Antonio Meade, que pone énfasis en el lavado, en reforzar las medidas contra el lavado de dinero y la lucha por quitarle los recursos a los jefes de las cárteles de la droga a través del reforzamiento de la ley de extinción de dominio. Este es más o menos un panorama muy amplio. Vamos a entrarle a platicar sobre cómo entender lo que está sucediendo en las calles y la viabilidad o no de las propuestas que están haciendo los precandidatos a la presidencia ahora que termina este espacio de precampañas, para iniciar la veda electoral y regresar hasta que se abran finalmente las campañas. Arrancamos, y la verdad es que me da mucho gusto. Erubiel Tirado, como siempre, especialista en asuntos de seguridad nacional, seguridad pública y profesor investigador de la Ibero, y además que es diplomado, ¿no? Diplomado de seguridad nacional de esa casa de estudios. Muchas gracias, Erubiel, por venir. Un placer, como siempre, tenerte. Gracias. Pues, ¿cómo ves el panorama? Lo veo pues, crítico. ¿Dónde ¿no? quieres que empecemos? ¿En las calles o en las propuestas? No, empecemos por el contexto en general y la respuesta institucional, porque y obviamente al final podemos dilucidar el carácter de las propuestas pues, de los actores políticos, ¿no? Que están pretendiendo lograr la candidatura presidencial. Pero para mí lo más importante es el esquema del contexto general en el que arribamos a este último año de gobierno del presidente Peña Nieto. Y no hay que olvidar que el año pasado, oficialmente, según las cifras del secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues llegamos, son cifras hasta el tercer trimestre. No del año completo, pero aún las cifras hasta el tercer trimestre nos arrojaban el dato de aproximadamente entre 28,000 homicidios dolosos en todo el país. Tomando en cuenta la metodología, a veces las diferencias que traen entre el secretario técnico de la comisión y el INEGI, es aproximadamente como un 10% aproximadamente. O sea, que puede estar bordeando, digamos, los 30,000. Los 30,000 muertos el año pasado, con lo cual nos convertimos, o se convierte el año anterior, como el más violento. Desde que hay registros, desde el 97, ¿no? Sí, exactamente. Sí, cuando es la última década, ¿no? Y mucho más violento que el año similar del sexenio anterior. Entonces, ya de entrada eso es preocupante, ¿no? Si nos ponemos a diseccionar, como bien lo haces, en términos de cómo está la violencia en el país y cómo estamos saltando de esta violencia de la que no debemos acostumbrarnos, pero que ahí están las cifras, y que de ser una tendencia hace
unos años ahorita tenemos un patrón, y eso es importante. Ahora tenemos también que considerar este escalamiento, ¿no? Mencionabas hace rato el asesinato de 2 sacerdotes. El fin de semana en Guerrero. Este sexenio hay 27. En Juliantla. Sí, este sexenio hay 27 personas religiosas muertas. Así es. ¿Sí? Sí. El sexenio pasado fueron 17. Es decir, tenemos 10 más. Un 30% más. No es una cuestión de números. A lo que voy es que, repito, de tener un escenario de tendencias con los que analizábamos y nos movíamos, ahorita te podemos hablar de patrones, ¿no? Lo mismo podemos hablar en aspectos muy concretos como el caso de los feminicidios. No es que no hubiera feminicidios antes. El asunto es que tenemos una evolución en el fenómeno y lo tenemos también prácticamente ya con una simbiosis nefasta con este mapa de la violencia vinculada al crimen organizado y narcotráfico. O sea, lo que estarías planteando es, a ver, traemos una violencia estructural que da cuenta estos 30,000 muertos que llegan hasta el tercer trimestre del año pasado. La línea divisoria entre la criminalidad ordinaria con la que se pudiera vivir, o la que vivíamos antes de hace 15 años. Sí. Y la violencia derivada de toda esta contaminación también estructural del crimen organizado y narcotráfico prácticamente se ha diluido. No es que no exista, ya no. Y eso hace mucho más difícil también el esquema del combate. ¿Por qué hago esto? No es un ejercicio retórico, ni académico, ni intelectual. Porque esto al momento de establecer acciones de contención y más aún de prevención, no se sabe por dónde atacar, ¿no? La respuesta de las autoridades es una y otra vez la misma: eminentemente reactiva, eminentemente punitiva. En efecto, vamos a los operativos, que es lo que anunció la semana pasada el secretario de Gobernación. Exactamente. Que esa película ya la hemos visto, ya la hemos comentado aquí, ¿no? Y entonces, en efecto, conos y militares, ahorita ese es otro tema. Pero los operativos son presenciales y de manera natural, evidentemente, va a bajar la incidencia de la criminalidad. Pero los operativos no hay capacidad para tenerlos de manera permanente si no se atacan las causas estructurales que usted estaba señalando, ¿no? Y no solo eso, por lo que estaba entendiendo tu primera intervención, y es, a ver, los operativos, prácticamente las semanas del cambio en la Secretaría de Gobernación, lo que nos está reflejando es que hay preocupación dentro del gobierno. Los pinos tienen que estar bastante preocupados por los niveles de violencia que hay en el país, al mismo tiempo que, además, digamos, de los casos del grueso que tú mencionas, de las cifras de la Secretaría de Seguridad, hay o comienza a haber patrones. Claro. Tú decías feminicidios. Déjame agregarte, incluso déjame citar una declaración del candidato del PRI hoy respecto a lo que está sucediendo, y dice: la violencia se ha vuelto selectiva. Es decir, está pegándole feminicidios, está pegándole a periodistas, políticos, como vimos en el caso de Cuautitlán Izcalli, y defensores de derechos humanos. Déjame ir, regresamos a tratar de entender qué significa eso, si es selectivo y cuáles son los patrones. Hay que meter también a los periodistas. Y los periodistas, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Acapulco con la bloguera Nana Pelucas, que fue asesinada este fin de semana. Claro. Estamos hablando sobre el tema de la inseguridad y la violencia que no cede en estas precampañas. Antes de ir al corte, estamos platicando con Erubiel Tirado, profesor investigador del diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana y además un especialista en la materia. Y nos quedamos justo, Erubiel, platicando sobre dos aspectos. Tú hablabas de que se puede comenzar a apreciar la existencia de un patrón en el tipo de víctimas que se han venido dando. Estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de periodistas, feminicidios. Al mismo tiempo que recordábamos hoy, respecto de esta violencia, el candidato del PRI, José Antonio Meade, decía: la violencia es selectiva en este país y está pegando especialmente a mujeres, periodistas, un poco los mismos políticos. Sí, hay sectores vulnerables por definición, por un lado,
Y por otro lado, hay otros sectores que, compremos o no el argumento o la caracterización que nos hace uno de los precandidatos, sí llama la atención, porque no es una cuestión de solo, digamos, ciertos sectores con ciertas características son susceptibles de ser víctimas, ¿no? En realidad, hoy por hoy, o sea, tú, yo, cualquiera, está en una situación de vulnerabilidad. A ver, todos de vulnerabilidad, pero hay... Pero en el caso, por ejemplo, que están señalando, bueno, el otro punto, es decir, a los sacerdotes de Guerrero, por ejemplo, está trascendiendo, o sea, se está documentando obviamente que uno de los posibles móviles es porque quizá los identificaron con un grupo criminal antagónico y que por eso fueron blancos de un atentado de ese tipo. Quizá no un error, simplemente saben otras cosas y los identificaron, etcétera. Pero a ver, ¿no? el Javier Olea, el procurador de Guerrero, salió y ya dijo, a ver, los sacerdotes estaban en una fiesta y la fiesta era muy concurrida por jefes de cárteles locales, tanto del Estado de México como de Guerrero, y los curas, los sacerdotes, estaban departiendo en la fiesta, y en la que casi todo el mundo estaba armado. Me llama la atención eso junto con la declaración, por ejemplo, del obispo de Chilpancingo, la comentábamos también en su momento, y él salió a decir, oigan, nosotros sí avalamos tener diálogo con los cárteles y con los capos, aunque sean locales del narcotráfico, porque necesitamos que incluso dice, yo les recomiendo que nos cuiden, que cuiden a los sacerdotes y a la Grey Católica que hay en el Estado. Pero ese es el otro punto, es decir, por un lado, esta decantación de victimizar a quienes fueron objeto de un atentado, o víctimas sin decir exactamente cuál es la causa real y que circunstancialmente estaban en un lugar y en un momento equivocado y con la gente equivocada, pero sin documentar realmente qué es lo que pasó y por qué. Simplemente nos deja, la causa no la sabemos, y nos deja en el atavismo y en el complejo de nuestras autoridades, de que si te pasó algo a ti malo es porque andas en malos pasos. Tú sospecha y luego averiguamos. Digo, yo puedo comprar o no el argumento. El caso es que no hay en ese sentido una claridad sobre lo que pasó. Dos, el aspecto de el establecer negociaciones o diálogo con un sector ilegal, eso nos plantea una doble disyuntiva que yo creía, y una de ellas es falsa. La falsa es de que hay que siempre negociar con quienes están fuera de la ley. Y eso no es necesariamente así. Las motivaciones son distintas, porque nos plantean, por ejemplo, algunos ejemplos o algunos parámetros como el de Colombia. En Colombia se negoció con grupos armados que declararon una guerra y tenían un objetivo político. El narcotráfico y la criminalidad organizada no tiene un objetivo político. Está en el entramado político, sí, pero no está buscando hacerse de todo el aparato estatal. Déjame complejizar todavía más. En efecto, el caso colombiano... Entonces, ¿por qué vas a negociar con ellos? A ver, en el caso colombiano, en efecto, hay un objetivo político, te guste o no, o estés de acuerdo o no, o lo rechaces incluso. En este caso, no tenemos más que, digamos, en todo caso, grupos delictivos. El argumento es pacificación. Pero, y hay un planteamiento de tomar el poder por la vía violenta. Pero no deja de haber, digamos, hasta un filón, digamos, político. Y es, a ver, cuando tú sales, y estoy pensando, por ejemplo, en otra de las propuestas que está sobre la mesa, la del López Obrador sobre la amnistía, si tú sacas esa propuesta, a mí me gustaría pensar, digamos, todos los sectores o los grupos, por ejemplo, de campesinos que cultivan droga en el país para subsistir y que son permisivos con los propios cárteles de la droga, también votan. Y parece que esas actitudes podrían rondar el 20% del electorado. Es decir, es un mensaje también para electores que pudieran sentirse acogidos por ese beneficio. El escenario, como tú lo estás diciendo, es muy complejo y que tiene
también múltiples aristas, ¿no? Si quieres decantarlas por el lado electoral, se puede decantar por el lado electoral, y entonces vemos a los grupos delincuenciales como grupos de presión y actores detrás de las sombras institucionales del sistema electoral. Bueno, es una excelente hipótesis de trabajo. Estarían funcionando como poderes informales. Pues sí, pero entonces, pero en realidad es como muy desgastante y requiere también dinero. Cuando ellos pueden obtenerlo con una simple ecuación de plata o plomo después de las elecciones, ¿no? Entonces ese es un buen argumento de trabajo que necesitaríamos, obviamente yo no tengo esos elementos como para decir si es así, pero en el caso específico de plantear una negociación por donde sea y de donde quiera que venga del lado institucional, es sumamente cuestionable por una simple razón de principio de Estado. Es decir, y un gran periodista como don Miguel Ángel Grano Chapa decía, no se puede combatir la ilegalidad con ilegalidad. Y plantearlo de esa forma, estamos también en ese mismo lado, ¿no? Sería, digamos, colocar un poco en esa situación al propio Estado, a los propios poderes formales. Y sería un factor de ilegitimidad, a mí me preocuparía mucho, ¿no? Porque eso ya lo ha hecho el Estado mexicano o el gobierno, depende cuál sea la dimensión que uno quiera asumir. Sí, claro. El caso de los grupos paramilitares o los de autodefensa de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Se les dejó armar. En algunos casos se documentó que incluso fuerzas de seguridad militar o civil prohijaron y entrenaron o dejaron que se armaran para que combatieran a los grupos armados. Regreso, estamos hablando de la inseguridad en estas precampañas y las propuestas que están sobre la mesa. Antes de irnos a corte estamos platicando con Erubiel Tirado, especialista en asuntos de seguridad nacional y del diplomado de seguridad nacional de la Ibero. En efecto, están algunas propuestas sobre la mesa al mismo tiempo que comentábamos en el corte, Erubiel, se siente que hay poco control. Y de hecho, control sobre los brotes y los eventos de violencia. Al mismo tiempo que buena parte de las propuestas, estoy pensando, por ejemplo, en otras que puso sobre la mesa el precandidato de Morena, es esto de crear una gendarmería que pudiera incluir fuerzas civiles y fuerzas militares o recuperar la Secretaría de Seguridad Pública. O de otro lado, el candidato del PRI diciendo lo que hay que hacer es fortalecer los mecanismos para quitarles sus bienes, para asegurar los recursos a través del lavado de dinero, leyes de lavado de dinero y extinción de dominio. Yo creo que hay que decirlo con las palabras que son, porque las propuestas oscilan. Uno de ellos habló incluso de la Guardia Nacional, y es que es un poco el esquema. Exactamente. Pero en realidad estamos hablando, y dijo que además no se requiere ninguna reforma constitucional. Entonces, y por otro lado, este asunto de que si la violencia es focalizada, las acciones también tienen que ser focalizadas, ¿no? O si la violencia es selectiva, entonces también tiene que ser una respuesta selectiva. O sea, eso es lo que no estás viendo. Esas lógicas, ¿no? O sea, la lógica de la realidad no está empatando con la lógica de las propuestas. Las pretensiones que se nos están poniendo sobre la mesa, o al menos oscilan entre la ignorancia y obviamente la ocurrencia, ¿no? Y la ocurrencia es, no solamente se trata de atacar los dineros ilegales que están alimentando toda esta industria que es fenomenal, ¿no? Y que genera también mucha violencia, sino de desarticular estructuralmente las cuestiones. Se han detenido o asesinado a líderes y sublíderes del crimen organizado del narcotráfico, la edad del sexenio, que se planteó más de un centenar, y casi todos ya están extintos o arrestados. O arrestados. Pero el problema sigue ahí. No solamente más violento de la historia. No solamente sigue ahí, parece que digamos que el ofrecimiento del nuevo gobierno interior, de la Secretaría de Gobernación, es seguir por el mismo camino de operativos y alcanzar, por ejemplo, ¿a quién te queda? El Mencho, ¿no? ¿Quién te queda? El Mencho y varios más, pero digamos, ahí el punto es que seguimos teniendo la violencia en las calles, seguimos teniendo patrones ya definidos. Aquí el punto es que sería para mí exagerado decir que el gobierno hace lo que se debe hacer,
operativos. Pues ya sabemos que no es cierto tampoco, pero en el sentido de que es el único recurso que le permite apaciguar de manera inmediata y en el cortísimo plazo una situación pues digamos, del calentamiento de las plazas o de regiones del país. Y entonces, tenemos un semestre más no o menos, controla, sino solo enfría un poco. vamos a tener un semestre de operativos de fuerzas de seguridad civiles y o militares de aquí hasta que pasen las elecciones y ya después de qué pasa. Porque la pretensión es bajar un poco la incidencia, presumir que la situación está relativamente estable. Bajar la incidencia para que ¿no? el temor a la violencia y el impacto sobre el comportamiento electoral no sea importante o incluso lo cobren las urnas. Pero junto con eso, sí estamos viendo, no sé si tú coincidas, pero decías, empieza a haber patrones, decía selectivos, y si yo volteo y digo, traigo una bloguera conocida y reconocida en Acapulco, traigo un candidato del PRI a Cuautitlán, a la alcaldía de Cuautitlán, traigo al primo del presidente en Atlacomulco, pues son figuras, nombres que no hay que ser demasiado inteligente para saber que son o pueden ser más visibles que otras víctimas. Sí. Un solo caso de alto impacto puede echar por la borda esta estrategia manida del gobierno federal. Eso es un hecho. En caso de alto impacto. Claro, tú decías incluso de las desapariciones. Pues sí, por supuesto. Ese es el punto. Y yo creo que podemos redondear con esta parte de la selectividad. A mí me llama mucho la atención de que si uno dice que el escenario es de violencia selectiva, estamos también preparando el terreno mediáticamente para en algún momento justificar que con el nuevo marco de la Ley de Seguridad Interior se realice una declaratoria de emergencia de la seguridad interior, que son acciones focalizadas, son acciones selectivas, etcétera, etcétera, siempre bajo la discrecionalidad del presidente. Aunque, hay que decirlo también, el presidente se comprometió a no generar ninguna declaratoria hasta que no haya, digamos, una respuesta de la Corte de las impugnaciones y los recursos de constitucionalidad que se le han hecho a la Ley de Seguridad Interior. Pues sí, pero el presidente nos miente. En ese sentido, porque está documentado que, por un lado, dijo, y son dos hechos, y digo, no es una cuestión de si es buena gente o no, no. Los hechos son los siguientes. Cuando entra en vigor la Ley de Seguridad Interior, se cambian algunos de los artículos transitorios en el Congreso, donde se pedía que se normalizara con las declaratorias respectivas los militares que ya se encontraban en el territorio o fuera de los cuarteles en el territorio nacional. Estamos hablando de entre 45 y 51 mil soldados afuera. Al momento en que entra en vigor la Ley de Seguridad Interior, simplemente cambiaron los términos del articulado transitorio, pues ya no hay nada, simplemente ahí se quedan y ya están legales, ¿no? ¿Sí? Uno. Dos, este ofrecimiento o planteamiento de no hacer una declaratoria a la Ley de Seguridad Interior no ha impedido, por ejemplo, como se ha documentado y se publicó esta semana, que hubiese un nuevo operativo militar, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Sí, sin una declaratoria de amenaza a la seguridad interior, ¿sí? Y nadie dice nada de eso. Y entonces el presidente nos habló con la verdad o no. ¿O qué pasa ahí con esa palabra presidencial? ¿Es el mismo caso que Baja ¿no? California Sur o ese fue un operativo, digamos, más tradicional los usuales? Ya estaban afuera. Era uno de esos destacamentos que ya estaban a la vigencia de la Ley de Seguridad Interior. Pero el de Veracruz es nuevo. ¿Sí? Entonces, a eso me voy. El contraste es, y volviendo a la cuestión del planteamiento de la violencia selectiva, versus los operativos tradicionales. Versus operativos no tradicionales, pero con un marco que antes no había el año pasado, que es el de la Ley de la Seguridad Interior. ¿Sí? Van a decir, la situación está tan caliente, tan grave, tan crítica, que no nos queda de otra
lo siento mucho, pero va para adelante, aunque respetaremos lo que nos diga la Suprema Corte. Podríamos de Justicia, decir, ¿no? Independientemente de lo que diga la Suprema Corte, hoy por hoy es una ley vigente. Ese es el tema. Por completo, ¿eh? Ese es el por tema. completo, porque una cosa, y ya lo hemos planteado en esta mesa, una cosa es la cuestión de las declaratorias de amenaza a la seguridad interior en las que se permite la entrada de la fuerza civil y luego la militar en algunas zonas que se consideran conflictivas o graves. Y otra cosa son las acciones o el conjunto de acciones de inteligencia para la seguridad interior. Eso no está suspendido. Sobre ese no hubo ningún planteamiento por parte del presidente. Y eso, eso también está impugnado. ¿Por qué? Porque nos están poniendo sobre la mesa con esta ley de que no sabemos si las estructuras de seguridad están haciendo uso de nuestros datos personales y confidenciales. Esa es la parte impugnada. Eso fue la parte impugnada justamente por el INE. Pero eso está vigente. El Instituto Nacional de Transparencia, perdón, del INAI. El INAI, y eso está vigente. Pues se nos fue el tiempo rapidísimo, como siempre. Rubiel Tirado, muchas gracias. Especialista en asuntos de seguridad, de seguridad nacional. Vamos a seguir este tema porque creo que va a seguir teniendo relevancia y va a ser prominente a lo largo de esta campaña, lamentablemente. Muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias como a ti. siempre, un placer tenerlo. Sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas.